Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Entonces, estoy compartiendo en mi pantalla un quiz que vamos a tomar. Es el repaso justamente de la primera parte de los operadores que vimos y de la primera clase en donde hablamos justamente acerca de cómo podíamos comparar información en Python. Y a partir de la comparación y de utilizar operadores condicionales y concatenarlos, trabajar condiciones que nos van a ayudar a separar información, ¿no? A decidir qué parte de la información que tenemos conservamos y cuál vamos a eliminar. Entonces, en un momento voy a pasar por el chat el link al sitio. Son 25 preguntas que les pido por favor que contesten, registren su nombre para que les permita justamente entrar al quiz y realicen el quiz. Cuando vayan terminando, me colocan un uno en el chat y podemos entonces, cuando ya la mayoría haya terminado, revisar justamente los ejercicios que dejamos la clase pasada para que nadie se quede con dudas, porque la siguiente semana ya vamos a ver otro tema, ¿sí? Pero la idea es que realicen esto. Un tip es justo sustituyan los valores de las variables que se están colocando en el quiz para que sea más fácil evaluar las expresiones, ¿sí? La idea es justo que ustedes vayan ejercitando su mente para realizar estas operaciones, porque aunque ahora tengamos justo la facilidad de tener inteligencia artificial, pues muchos de los errores justo que son silenciosos y se arrastran en las arquitecturas de inteligencia artificial tienen que ver con lógicas, ¿sí? Tienen que ver con información que de alguna manera no estamos proporcionando de manera adecuada. Y como les decía, ¿no? En el día a día, en realidad, no solo se utiliza el lenguaje natural, muchas cosas que realmente importan, como cambios en las bases de datos, autorizaciones financieras o de seguridad, se realizan todavía con la generación de funciones que son que se construyen justamente a partir de estos operadores condicionales más otros elementos, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar. Entonces voy a pasar por el chat el link al sitio y la idea es que comiencen a trabajar. Cuando terminen, por favor, colóquenme un uno. Yo voy a ir viendo los resultados en mi versión, pero trabájenlo ahora para que podamos también revisar antes de que cerremos la clase, ¿sí? Entonces voy a dar unos, tal vez 20 minutos. Yo creo que no, no tardamos tanto, no demoramos tanto, pero traten de contestar las 25 preguntas que vienen en este challenge, ¿ok? Y ahorita vemos justo, este, yo también me meto para que lo resolvamos y veamos todos eh, justo cuáles serían los elementos que nos está pidiendo, ¿sí? Para quien no puede llegar a la clase, bueno, aquí está el QR, pueden tomar ahí el challenge, ¿ok? Si ya comenzaron, por favor, colóquenme aquí, háganme una reacción en la llamada para que yo sepa que ya van comenzando. Bien, muy bien. Adelante.
Oye, Jessica, perdón, ¿sí? si me oyes, oye, ¿cuál es el objeto de este quiz? Evaluar. Ajá. ¿Y qué evalúas? O sea, ¿cuál es tu punto de evaluar lo del quiz de Python? Identificar justamente si comprenden la aplicación de esta parte del temario. ¿O cuál es la pregunta? No, pues es que mira, en primera no me abre la página, ¿cómo se llama? El URL. Ya le piqué varias veces y me Aquí aparece está el link en el chat. Sí, ya le piqué dos veces a los dos que mandaste y me aparece en blanco. No me Ajá, abre la URL. Y en segunda, es la primera clase que me conecto con ustedes ah, porque iba a meter unos cursos de idiomas y en la mañana me mandaron un mensaje WhatsApp que se iba a cancelar el curso de italiano que iba a inscribir en este horario. Entonces ajá, estaba viendo que si metía la materia o no. No, era ahorita nada más me estoy uniendo al grupo, ¿no? Bueno, a la clase y y pues quería ver qué procedía, ¿no? La otra es de que no sé qué tantas materias previas se requieran para llevar esta de econometría, ¿no? ujú, Entonces, por decir, Python, bueno, o sea, quiere saber si se requiere forzosamente conocimientos previos de programación, estadística, pues, o sea, para que mejor ni le inscriba si no ha llevado ciertas materias, ¿vale? Entonces, y por eso quería ver esto, ahorita estaba viendo que hay Python, entonces dije, pues no sé cuál sea su punto, o sea, al ver los resultados de este quiz, ¿no? De la materia, de este. ok. Sí, a lo mejor vale la pena que revises. No sé si tienes el sitio de la clase, el GitHub del profesor Benjamín. Ahí estamos colocando todas las grabaciones y toda la información. Antes de esta clase, yo les di ya una sesión el martes en donde expliqué en un notebook paso por paso justo cómo utilizar condicionales, cómo trabajar estas estructuras en Python, e hicimos un primer ejercicio. Entonces, digamos, obvio, si no tienes ese antecedente, ahorita seguramente cuando entras y quieres resolver el problema, tal vez estás desorientado en relación a justo el material que ya vimos. Pero justo la idea es que yo cada semana en una de las clases les ofrezco justo la teoría y les explico cómo funcionan estas estructuras y luego hacemos algunos ejercicios en donde ustedes las utilizan. No es prerequisito, en este caso, saber Python. De hecho, yo partí de la idea de que no saben nada y por eso di la primera clase explicando justamente esta estructura, ¿no? Mi clase, o bueno, la parte de la clase que yo tomo, va a ser complementaria a lo que vean con el profe Benjamín, que él lo que va a ver son justamente modelos econométricos ya aplicados. Él necesita Python, o ustedes entre mejor conozcan el lenguaje de programación, va a ser más fácil que ustedes mismos creen luego, pues todo un flujo de datos en el cual ustedes toman la información, aprenden cómo limpiarla, aprenden justamente cómo crear funciones que les ayudan a el tratamiento de toda la información y al final de la materia la idea es que tanto lo que el profesor enseña en la clase principal, que es mucho más acercado justamente ya a la aplicación teórica de esos modelos, y yo reforzando justamente sus habilidades en Python, pues al final ustedes puedan trabajar, digamos, de una manera mucho más armónica y conozcan el lenguaje de programación a fondo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque obviamente, ¿no? Si él se fuera de cero explicando las estructuras del lenguaje de programación en la clase principal, se llevaría mucho tiempo, ¿no? Y en realidad, realmente lo que ustedes necesitan, estas estructuras que yo les puedo ir explicando, la mejor manera de aprenderlas, pues es practicarlas, ¿no? Entonces, no tengan miedo, en realidad, justo, a mí me interesa justo evaluar qué tanto se entendió
lo que trabajamos la sesión anterior y por eso tal vez te sientas descanchado. Eh, y no buscamos que nadie como que se sienta intimidado o intimidada de que pues ya me voy y renuncio, ¿no? Estas habilidades son apenas las que nosotros consideramos que en el mercado laboral están ya solicitando y entonces les hacemos la invitación a que justo, ¿no? Revisen, si digamos ahorita en la primera clase que tomas, yo lo que te sugiero es justo revisa las grabaciones que el profe ya está colocando, revisa la grabación de la sesión anterior que yo di y en esta, digamos, tú haz tu mejor esfuerzo por contestar el quiz, no se les va a castigar, no. La idea es justo que yo evalúe qué tanto se comprendió de lo que yo les ofrecí y buscar reforzar en aquellos lugares en donde la mayoría presenta un error o ver qué tan desbalanceado va el grupo para colocar práctica donde sea necesario colocar práctica. La intención del profesor Benjamín y la mía nunca es que ustedes se vayan o hacer más difícil lo que algunos consideran que ya es difícil, sino al revés, ¿no? Tratar de que ustedes practiquen y practiquen y practiquen y luego esto se vuelva algo trivial, algo que ustedes conocen y que manejan de una manera adecuada. Entonces, tranquilo, ¿no? Este, no sé por qué no te abre el link. Em, Déjame revisar, pero yo ya volví a hacer el deploy. Si alguien más tiene un problema con el link, por favor, pónganme aquí en el mensajito para saber. Pero tranquilo, la idea es justo que empiecen a trabajar, ¿no? No vean esto, y se los digo muy honestamente, como algo que es demasiado difícil o así. La idea del curso es justamente brindarles las herramientas para que vayan de poco a poco y nos interesa justo, ¿no? Que estos perfiles en donde a lo mejor no tiene por qué saber programar, ir poco a poco avanzando hasta que es algo que es cotidiano y es muy fácil de hacer, ¿no? Perfecto, gracias maestra. Oiga, pero entonces, ¿todas las grabaciones están en el GitHub? Déjenme, si no están ahí, el profe pasa un link. Déjame revisar. Y si me dejas tu correo, le pido que te mande el Drive, pero según yo, él tiene una forma en la que sube todas las grabaciones y va a subir también las mis clases, ¿no? Entonces, para que nadie pues pierda por esa razón, ¿no? Perfecto, pero se graban tanto ayudantías como las del profesor, entonces, Ujú, como ujú. cualquier ayudante. Ok, Sí, sí. perfecto, Sí, gracias. también de repente va a entrar Omar Alfaro, otro ayudante que también les va a ayudar a fortalecer sus habilidades con programación. ¿Ok? Perfecto, pero se graban tanto las tuyas como las de Omar y las del profesor. Ujú, ujú. Ok. Y sí, mira, ahorita pues le he estado picando varias veces y pues me aparece en blanco. Haz de cuenta que lo que a ti te aparece en texto, a mí me aparece en puros cuadritos blancos. Cámbiate de navegador, tal vez está Sí, en ¿verdad? otro Me voy a navegador, cambiar a favor. Gracias. por favor. Si alguien más tiene problema, por favor, indíquenme. Y aquí está el QR, sí. A ver, intente por el QR. O sea, si estoy en el teléfono, ¿cómo le hago para ver lo del QR? ¿Tengo que tomarle captura de pantalla y luego meterle a Google y buscarle con Google Lens el QR? Puede ser que sí, ¿eh? Según Sí, yo, ¿verdad? con tu cámara tendría como que tendría que leerlo. Sí, cámara, pero de un dispositivo externo al que estoy conectado, Ujú, ¿no? Bueno, quiero pensar. ujú.
Tomaremos 5 minutos más para el quiz. Lo dejamos donde ustedes lo tengan. Quienes no pudieron alcanzar a contestarlo, por favor, inténtenlo después y ¿cómo se llama? Lo ejecutan en una computadora para ver si de esa manera sí les abre. Y en 5 minutos vamos a ver justo la solución del notebook que vimos en la semana, la primera clase, ¿ok? Entonces son 6:22, 6:27 se cierra la, eh, la primera parte que es este quiz. Profesora, disculpe, aprovecho para preguntarle. La solución de ese notebook se enviaba por correo, pero tenemos hasta el lunes, ¿verdad? Sí, Perfecto, sí, gracias. o sea, a mí más y es un poco justamente, ¿no? O sea, digamos, acá todos somos adultos, entonces, más allá de que ustedes, yo los castigo porque no saben inmediatamente algo, que no es justamente lo que queremos, ¿no? O que los premie porque me lo contestaron, sin ningún esfuerzo, ¿no? Porque lo revisamos. Es más bien que lo que queremos es que entiendan estas estructuras, ¿no? Entonces, yo voy a explicar cuáles van a ser las respuestas y por supuesto que ustedes pueden, y como los ejercicios tienen varios escenarios, pueden ustedes probar esos escenarios, modificarlo y empezar a ajustar ese notebook para trabajar sus propios datos, ¿no? Entonces, pues no es como de una tarea que se cumple y entonces ya yo les pongo como una estrellita, sino más bien la idea es que ustedes retomen ese código que ya aprendieron cómo funciona y lo repiensen para sus casos de uso, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es que entiendas cómo funciona para que si la siguiente clase yo te digo, a ver, ejecuten un ciclo condicional de esta manera, lo puedas escribir perfectamente bien, porque pues ya lo viste, ya conoces la estructura, ya te expliqué cómo funciona y ya te hice practicarlo, ¿no? Entonces, recuerden que al final esto, pues, es eh, como el ejercicio, ¿no? Si todos fingimos que hacemos ejercicio, pues al final nos seguimos viendo igual y nuestra salud, pues, es la que se deteriora, ¿no? Pero si realmente nos comprometemos y hacemos las 10 sentadillas que nos piden, pues el beneficio va a ser para ustedes y no para mí. Entonces, un poco trabajamos de esa manera para que ustedes se animen también ya tienes todo. Lo único que tienes que hacer es pensar tu caso de uso y empezar a practicar, ¿no? No es como punitivo. Nuestra perspectiva es más de que construyas realmente lo que sirve para que te sirva cuando tiene que servir, que es pues cuando haces una investigación o cuando el profe ya les dice, oye, vamos a hacer una regresión lineal y entonces aquí está toda la base de datos y a ver, hagan el proceso de limpieza y apliquen estos flujos, ¿no? Entonces, no, al menos de nuestro lado, al menos acá en este laboratorio, no me interesa tanto justo, ¿no? Premiarlos con una estrellita porque contestaron bien la pregunta o no, sino que desarrollen ustedes la intuición de ir generando estas respuestas adecuadas sin necesidad de copiar-pegar, ¿no? Sino que efectivamente entiendes la lógica y entiendes, sobre todo cuando algo sale mal, ¿sí? Acá a nadie lo van a contratar cuando todo sale bien. Realmente lo que ocurre es que al revés, las empresas te buscan y te contratan cuando pues está saliendo mal, ¿no? Entonces hay que aplicar todo el conocimiento que uno tiene para detectar dónde están los errores o dónde están las ineficiencias en el código. Y eso no es fácil si no entiendes cómo funciona, ¿vale? Pues un poco justo queremos, esta es nuestra perspectiva de trabajo. Perfecto, gracias. Nos falta un minutito y déjenme saco mi notebook para compartirles. Oiga, maestra, ¿puede poner otra vez el QR? Sí, Es que dame un ya lo abrí segundo. en otro navegador y me aparece lo mismo, cuadritos en blanco. Ok. No te preocupes, de todas maneras, yo creo que vale la pena que
lo contestes más tarde cuando tengas chance de estar en una compu, para que no, justo es eso, ¿no? No lo hagan como una carrera de buenas respuestas y una palomita, sino pensar realmente qué es la lógica que estás entendiendo. Ahí Claro. está el QR. Y vámonos a el notebook, ¿ok? Bien. Se supone que les debe regresar una retroalimentación. De todas maneras, en la siguiente clase me tomo unos minutos justamente para ver, sobre todo aquellas en donde se hayan atorado más. Entonces, después de esta clase, tienes este fin de semana hasta el martes, el miércoles, perdón, que nos vemos para contestar este quiz. Si me estás viendo en la grabación, tienes hasta el miércoles para contestar el quiz y que yo pueda revisar y atacar aquellas cosas que todavía tenemos dudas o problemas, ¿ok? Vámonos a el Oye, notebook. Jessica, ¿por qué están poniendo unos en el chat? Porque justo les pedí que cuando terminaran colocaran un uno en el chat para indicarme que ya terminaron el ejercicio del quiz. Tiendo a como que pedirles que me den noticias de que ya lo acabaron o ya lo empezaron, etcétera, ¿vale? Bien, entonces les voy a pasar también, les voy a compartir la solución, porque la idea, como les dije, pues no es realmente que yo los premie o los castigue, sino que ustedes comprendan la lógica. Entonces voy a compartir el, eh, la solución del notebook y de todas maneras, entréguenlo. Evidentemente, si ustedes quieren hacer un ejercicio que va más allá de lo que vemos aquí y le cambias los casos, le cambias la lógica, pues súper bienvenido, ¿no? Porque esa es la idea, que empieces a trabajar más allá de lo que nosotros te estamos enseñando. Entonces voy a compartir en el chat este notebook. Pueden hacer una copia, recuerden. ¿Cómo hacemos una copia? Bien, estamos aquí en la plataforma que se llama Google Colab, que es como un cuaderno de Jupyter, un cuaderno enriquecido que nos va a permitir ejecutar código. Está en la suite de Google, lo que significa que tú puedes guardar copias de esto y compartirlo como en cualquier archivo de Drive, ¿ok? Entonces yo tengo aquí este archivo que yo te compartí. Cuando lo abres, tú puedes darle clic aquí que dice guardar una copia en Drive y se va a guardar toda la información. Ujú. O puedes descargarlo y luego puedes verlo si te acomoda más en alguna otra plataforma en donde trabajas con código, como Visual Studio, Atom, cualquier, digamos, environment en donde tú tengas tus notebooks, ¿no? También se puede descargar y abrir en Anaconda, etcétera. Entonces aquí ustedes tienen esa posibilidad. Bien, la ventaja de Google Colab, como siempre, es que la verdad es que es muy fácil. Ahorita no estamos usando librerías, llegaremos a ese momento, pero aquí es muy fácil ejecutar código. Entonces, un poco para dar contexto a todos los que tal vez no estuvieron en la primera sesión. La primera sesión hablamos acerca de los condicionales y la toma de decisiones y cómo nosotros transformamos el pensamiento de trabajar una base de datos y seleccionar información, y eso lo hacemos justamente a través de hacer una serie de condiciones que debe de cumplir una variable que nosotros queremos limpiar y que queremos que tenga ciertas características, ¿no? Entonces, reflexionamos un rato acerca de cuando hemos hecho limpiezas a mano de muchos datos y qué tipo de cosas necesitamos para seleccionar los valores que van a formar parte de lo que yo voy a utilizar, ¿no? Y pues ahí vienen a cuento todos los operadores relacionales que, como ya lo sabemos, Python, al comparar los valores, nos va a dar una respuesta, si este valor corresponde a verdadero o a falso, y tenemos una serie de operadores que podemos utilizar, ¿no?
Son los típicos que nos enseñaron en primaria, secundaria, ¿no? Que es igual a, que es distinto, que es mayor que es menor que es igual a. Pero hoy en día los científicos de datos y las personas que estudiamos analítica, no solo lo hacemos sobre números, sino sobre un montón de tipos de información, señales, audios, videos, etcétera. Entonces, conocer a profundidad los operadores y el tipo de información que estamos comparando nos va a ayudar a navegar a través de toda esta información. Vimos que estos operadores nos van a permitir tomar decisiones. Si una decisión si una regla que nosotros establecemos se cumple, entonces nos va a dar un resultado, ¿sí? Pero también vimos que podemos anidar más de una regla al mismo tiempo y seguramente en el quiz vieron varias de estas opciones, ¿no? En donde el programa va evaluando diferentes elementos. A veces el programa se detiene en la primera condición porque esta es verdadera y ya no va a continuar evaluando, ¿sí? Ese es un tema con Python. Python va compilando y en donde recibe un error o donde ya cumple con las condiciones, se para y ya no continúa la evaluación que sigue en esas condiciones. Esto es importante que ustedes lo noten porque eventualmente cuando ustedes programen, cuando le metan estas condicionales a agentes, ¿no? De inteligencia artificial, muchas veces, pues si no sabemos qué es lo que está evaluando, si no sabemos cuál va a ser el resultado, arrastramos algunos errores que son silenciosos, ¿no? Entonces, vimos que podemos construir condicionales de una sola condición, ¿sí? O utilizar la palabra elif para establecer muchas más condiciones anidadas que nos van a ayudar a evaluar varios escenarios para preservar información. Hablamos también de cómo leer los errores en Python. Yo les sugerí, este es un error a propósito, Python regularmente te va a mostrar el error que estás cometiendo hasta el final, pero también te va a decir en dónde estás cometiendo ese error, ¿sí? Aquí me señala claramente la línea 3. Entonces, aprender a leer los errores nos va a ayudar a poder resolverlos y a ver los patrones en los cuales nosotros siempre nos equivocamos, ¿no? Cuando estamos haciendo mal una ejecución de una evaluación, esto nos ayuda también a desarrollar intuición como programadores de cómo solucionar estos problemas sin la necesidad de estar recurriendo a la documentación o en este caso a la IA, ¿no? Aquí lo que les dijimos es que justo en este curso utilizaremos la IA para detectar patrones y ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento y no como un sustituto ni para solo copiar y pegar, ¿sí? Entonces aquí lo que estamos haciendo es eh, que tenemos este error y lo que le vamos a pedir a nuestro chat es que nos explique qué es lo que está pasando, ¿sí? Cómo son este tipo de errores y qué opciones tenemos para corregirlo. Entonces, por ejemplo, aquí en Notebook tú ya tienes la posibilidad de activar, en este caso, en esta celda voy a activar la ayuda, ¿sí? Y lo que quiero es copiar el error y quiero que explique este tipo de errores y proporciona las opciones para arreglar, ¿no? De esta manera no le estoy pidiendo que vaya y arregle el error. Eso está mal. No porque no sea cómodo, sino porque muchas veces las opciones que nos va a generar es justamente arreglarlo directamente, ¿sí? O aplicar, digamos, una serie de códigos que a lo mejor nosotros no conocemos, no hemos inspeccionado. Esto es relevante desde el punto de vista de seguridad. Muchos programadores al principio, justamente con los chatbots, detectaron que ante ciertos patrones de problemas en el código, agentes maliciosos ya habían programado respuestas que luego pudieron incorporar a la IA y se ejecutaban algunas librerías maliciosas, ¿no? Entonces, en lugar de ayudarte, lo que hacen muchas veces es justamente
atacar tu sistema. Entonces nosotros debemos ser responsables y por eso utilizamos esto no para que ustedes sustituyan el código, sino para que aprendan qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, aquí nos explicó, como ya lo habíamos visto la semana pasada, que en la redacción, digamos, de esta función, se requerían dos puntos adicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos colocando una condición. Si esta variable que yo estoy definiendo, ¿sí? Como 17, estoy comparando este valor, ¿sí? Mayor o igual que 18, necesito separar esta condición del resultado, ¿sí? Aquí me tiene que dar una evaluación y los dos puntos permiten que el programa genere la evaluación y dé el resultado, en este caso como un true o un false, aquí en esta primera línea, y que derivado de tener un true o un false, se lea la siguiente línea y se aplique. Si no tengo esos dos puntos, entonces obviamente se lee como una sola línea y no hay un espacio para poder generar justamente este valor true, ¿sí? No es solamente que forma parte como de esta sintaxis, sino que tiene, justamente le levanta esta bandera al programa al evaluarse, en donde le permite generar ese valor. Por esa razón no nos permite generar ese valor y no se puede continuar, ¿sí? Aquí nos dice que justamente para este error de sintaxis, lo que necesitas es añadir estos dos puntos al final de esta condición. Y me sugiere arreglarlo, yo más bien dejo que ustedes arreglen esa parte. Luego vimos la combinación de y, a, or, not, que con estas condiciones podemos concatenar diferentes funciones y diferentes tomas de decisiones. Podemos hacerlas todavía más grandes, ¿ok? Y vimos un par de ejemplos. Vamos a ver, nos vamos a ir justamente a el tema de los ejercicios. En los ejercicios siempre vamos a colocar opciones, ¿no? Niveles que nosotros consideramos que son básicos, intermedios o avanzados. Y la idea no es que ustedes consideren que si respondes el avanzado, pues eres avanzado, ¿no? No. Más bien la idea es que ustedes lo tomen como un reto, ¿no? Si logras comprender los niveles básicos, ¿qué sigue para ti en esta ruta de aprender cómo hacer más complejas estas evaluaciones? ¿Y cuál sería un nivel en el que ya has dominado una parte de la estructura de estas condicionales? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué dejamos? Dijimos, bueno, vamos a crear una variable que se llama edad. Hablamos de que cuando en Python tú colocas un nombre a una variable y colocas solamente un igual y un valor, lo que estás haciendo es apartando un espacio en memoria y estás asignando este valor. Y este valor puede ser cualquiera, ¿no? En este caso, para estos condicionales estamos utilizando valores numéricos, pero podemos usar también texto. Eso vamos a profundizar más adelante. Entonces aquí el ejercicio básico era solamente establecer la condición y poder evaluar, ¿no? Si el espacio en memoria que nosotros estamos utilizando, que se llama edad, es mayor o igual en valor a 18, entonces va a generar este mensaje, es mayor de edad, ¿sí? Si no, todo lo que no sea verdadero, ¿no? Va a colocar menor de edad. Y entonces aquí podemos hacer varias combinaciones, ¿no? Aquí si yo lo corro, me tiene que dar, como este valor es 16, pues obviamente me da menor de edad, ¿no? No cumple con el de arriba no es true, entonces hace el print de este mensaje. Aquí yo le sugerí, cambia la edad a 30 y vuelve a correr, ¿no? Entonces, pensemos aquí, ¿no? Yo cambio y ya. Es muy sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco Z? ¿Alguien sabe? ¿Qué va a pasar? Puedes escribir en el chat. Z no es un valor numérico. Vamos a ver, vamos a explorar juntos. Me va a marcar un error, ¿sí? Y vamos a, otra vez, vámonos
justamente a la parte final del error. Aquí que me dice, Z no está definida, ¿sí? No está leyéndolo como una letra, está leyéndolo como si fuera justamente una variable. Entonces, como yo no he definido a qué equivale Z, no puede hacer la comparación, ¿ok? Entonces, la idea es que ustedes justo reten estos ejercicios y empiecen a aprender un poco más acerca de cómo van a funcionar estos condicionales. Vámonos al siguiente ejercicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, perdón, aquí yo hice otra anotación. Pensemos en que mi variable está expresada en texto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está haciendo esta evaluación? ¿No? Piensen qué es lo que pasa. Aquí me da un error. Me dice mayor o igual, no corresponde o no puede hacer comparaciones entre strings o textos y enteros. ¿Ok? Estos son casos que nos van a pasar en nuestras bases de datos. A veces tenemos los datos que tienen un número, a veces encontramos información que alguien tipió y colocó el nombre del número, y a veces también vamos a tener escenarios en donde, a pesar de que son números, la máquina los está interpretando como texto. Entonces es importante que nosotros veamos cómo reaccionan nuestras condiciones ante esos escenarios y cómo podemos modificarlo. Esto lo vamos a ver con más calma en las siguientes clases. Luego hicimos una condicional con el if, es decir, vamos a hacer varias condiciones y vamos a determinar que se vayan evaluando cada una de ellas para generar, por ejemplo, rangos de salario, ¿sí? Entonces tenemos aquí una variable que se llama salario por hora y yo quiero dividir esos salarios que están en una columna en tres categorías diferentes, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que si el salario es menor que 100, voy a decidir que le voy a colocar una etiqueta que se llama salario bajo. Si el salario va de 100 a 300, va a ser un salario medio. Y si pasa de los 300, va a ser un salario alto. Entonces, ¿cómo podemos evaluar todos los posibles casos de mi columna? Pues con unos condicionales, ¿no? ¿Qué hago? Establezco lo que se llama salario por hora y le voy a pasar los valores. Ahorita todavía no conocemos, ¿no? Cómo hacerlo como un loop. Ahorita todavía no sabemos cómo podemos hacerlo como un ciclo iterado. Por ello, solo vamos a trabajar estableciendo aquí los diferentes valores que yo quiero comparar. Por ejemplo, si yo tengo un salario de 0 y ya establecí mis niveles, ¿qué va a pasar? Aquí, al evaluar 0, ¿sí? 0 no corresponde, ¿sí? A salario bajo, ni a salario medio, ni a salario alto. Yo coloqué una primera condición. Si mi salario por hora es menor o igual a 0, es decir, tengo 0 o números negativos, lo que me va a colocar en mi variable es que es un dato inválido, ¿sí? Yo puedo ir justamente seleccionando y decidiendo cómo voy a trabajar con mis variables con esta información. Aquí ustedes les pido que cambien, por ejemplo, los escenarios, ¿sí? Y que vean cuál de estas ramas es la que se ejecuta, ¿vale? Recuerden que Python lo que va a hacer es revisar 500, lo va a colocar aquí y va a revisar si esta opción es true, entonces va a imprimir directamente esto. Si es false, va a tener que continuar, ¿ok? Eso es importante que ustedes lo sepan, en dónde se para y qué cosas sí se ejecutan y cuáles no, porque Python no ejecuta todo. Donde encuentra la coincidencia necesaria, va a colocar el mensaje que corresponda. Ahora, para nivel intermedio, ¿cómo podemos clasificar varias observaciones? Ahora sí, con un bucle, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar una lista,
¿sí? Esa es otra estructura que ustedes van a trabajar muchísimo y que nos va a permitir justamente ahorrarnos tiempo. Por un lado, vamos a darle a este espacio de memoria este nombre, que son hora semana, y vamos a abrir corchetes para establecer esta lista, cuyos elementos van a tener que ir separados por una coma. ¿Ok? Estos son datos ficticios de 5 personas. Establecimos que estas horas a la semana son las que estas personas trabajan y vamos a utilizar una estructura que se llama for, que va a ir a tomar cada uno de estos elementos y va a ir a compararlo, ¿sí? Va a generar este ciclo en donde hace la comparación de las condiciones que yo le ponga, me va a dar un resultado final y va a continuar con el siguiente elemento, ¿ok? Entonces, estamos combinando este ciclo que va tomando estos elementos con unos condicionales que no son, digamos, lineales, ¿no? Son más de una opción las que va a revisar para clasificar el número de horas a qué tipo de jornada laboral corresponde. Entonces, en este caso, tenemos esta lista de horas de estas 5 personas y vamos a clasificarlas en categorías de tiempo parcial, tiempo completo o sobrecarga de trabajo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, nosotros establecemos que para nosotros tiempo parcial serían menos de 35 horas. Un tiempo completo serían mayor o igual a 48 horas y cualquier otra cosa sería una sobrecarga. ¿Ok? Entonces, veamos aquí cómo funciona este condicional. Lo que tiene que ocurrir es que necesitamos tener 5 resultados, ¿sí? Al final me tiene que dar 5 resultados, cada uno en una línea. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, 15 horas, lo compara, es menor de 35 y entonces como esta condición es verdadera, me va a dar tiempo parcial. 40 es menor que 35, es false. Menor o igual a 48 es true. Y entonces inmediatamente me coloca tiempo completo, ¿no? 52 pasa por las dos condiciones como false y llega a categoría igual true y entonces nos coloca sobrecarga, ¿sí? La parte final, se me olvidó explicárselas, pero la parte final lo que hace es una impresión de la variable horas, es decir, retoma el valor que estoy evaluando, ¿sí? Y que corresponde a una categoría y coloca la categoría que es asignada después de evaluar este ciclo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Si Si tienen hubieras alguna pregunta, puesto, pueden perdón, expresarla. pero si hubieras puesto algún valor, con puntos decimales te hubiera marcado error, ¿verdad? En cualquiera de los tres ejercicios, ¿no? Perdón, no te escuché. Dame un segundo. Sí. ¿Otra vez? Si hubieras puesto algún valor con punto decimal, te hubiera marcado error en cualquiera de los tres ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos definiendo en enteros, ¿no? Bueno, como ¿Por qué no lo no probamos? recuerdo, pero no sé, creo que se definió como enteros. ¿Qué pasó ahí? Aquí no definimos. Lo que sí va a hacer es que justamente si yo coloco, aquí no podemos trabajar con string, ¿sí? Esta instrucción no me permite hacer eso, pero sí te va a aceptar estas expresiones. Vamos a ir trabajando justamente estas cosas y ese es el tipo de cosas que yo les pido que ustedes prueben. ¿Ya Sí. entendieron la lógica? Empiecen a identificar, ¿no? En el primer Ahora, ejercicio que hicimos, perdón, en el primerito antes de pasar igual me hubiera marcado, o sea, sin error el punto decimal. En el anterior ese. Ujú. los condicionales nos van a permitir comparar números en general, decimales, flotantes, inclusive negativos, pero eh, justo necesitamos utilizar, digamos, los corchetes, los paréntesis de manera adecuada.
Vamos a irlo viendo con calma y lo que yo les sugiero es justamente prueben los casos. En este momento, por ejemplo, lo que no sabemos es justo si tenemos en nuestra base de datos texto y números al mismo tiempo, ¿qué debemos de hacer? Vamos a llegar a esos flujos complejos porque vamos a ver, por ejemplo, expresiones regulares, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahorita la idea es justo que al menos entiendan la lógica de qué es lo que pasa en este ciclo y cómo va evaluando, ¿no? ¿Dónde debería detenerse y cuál es el resultado? ¿Vale? Ahora, tenemos otro ejercicio de nivel intermedio. Vamos a marcar los datos que nosotros consideremos atípicos. En este caso, el tema de ser atípico, ¿sí? Lo vamos a establecer nosotros. Con el profesor Benjamín van a ver una serie de operaciones mediante las cuales vamos a poder determinar si un dato es realmente muy alto o muy bajo o que se sale fuera de lo que nuestro conjunto de información nos presenta. Pero en este momento vamos a hacer una decisión ficticia, ¿no? Con esta misma idea de utilizar el operador OR, vamos a escribir una condición que marca que necesitamos revisar un dato, ¿sí? Muchas veces esto nos pasa con nuestros conjuntos de datos. A lo mejor es muy fácil tomar una decisión entre uno y otro, pero si notamos, por ejemplo, que lo que queremos es revisar salario y ese salario excede a lo mejor 3 veces lo que el promedio de lo que tenemos en nuestra base de datos, entonces quisiéramos poder como ponerle una banderita a esas cosas y que pase por una revisión humana, ¿no? Ahora justamente que se habla mucho de los humanos que tenemos que tomar decisiones, pues esta es una manera en la cual, por ejemplo, se podían justamente levantar banderas para que nosotros, utilizando nuestro criterio, veamos si es un error, si corresponde a algo que realmente está ocurriendo o es una excepción maravillosa que nos estamos encontrando, ¿no? Por ello, vamos a utilizar la estructura OR y vamos a marcar con revisar cualquier salario por hora que sea menor o igual a cero, es decir, que sea negativo, o que sea mayor a 500, porque nos parece que más de 500 por hora puede ser algo que sea muy difícil de encontrar, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer esto con esta instrucción. Entonces, determinamos que por cada elemento que esté dentro de mi lista, por cada salario por hora en esta lista, ¿sí? Vamos a evaluar si este elemento que se llama salario por hora es menor o igual a cero. Aquí es la primera condición. O el salario por hora es mayor a 500, al mismo tiempo estoy verificando que si es muy bajo, está extraño, y si es muy alto también, necesito que cualquiera de las dos que sea true me mande un mensaje en donde me permite revisar ese valor, ¿ok? Entonces aquí lo que va a pasar es que al utilizar OR, estamos diciendo que al menos debe cumplirse una de las dos. Y es lo que queremos, ¿no? Revisar ya sea que sea muy bajo o ya sea que sea muy alto. En este caso no podría cumplir las dos al mismo tiempo. Sin embargo, hay casos en donde vamos a tener la posibilidad de que se cumplan las dos. ¿Ok? En este caso solamente estamos haciendo una u otra, pero es importante que ustedes piensen en estos escenarios. Entonces vamos a dar clic y vemos que -10 nos lo marca como revisar, 120 lo marca como válido y 800 como revisar, ¿sí? ¿Qué hace? Pues que toma, por ejemplo, -10 y entonces se cumple true la primera instrucción, salario menor o igual a 10, e inmediatamente nos manda a imprimir revisar. En 120, la primera parte de la instrucción va a ser false, la segunda parte de la instrucción va a ser false, y entonces se cumple el else. Es un dato válido, ¿sí? Y para 800, la primera parte va a ser false, pero la segunda parte, salario por hora, es decir, 800 mayor que 500, va a ser true. Y por eso nos va a mandar a un print de revisar, ¿ok? Vamos rápidamente al nivel avanzado. Otra vez, la idea es que ustedes, más allá de que este ejercicio esté bien o esté mal, entiendan la lógica y aplíquenlo a sus propios casos. El nivel avanzado.
vamos a pensar en la brecha salarial, ¿sí? Todavía no sabemos nada de utilizar pandas y utilizar data frames, eso va a venir en otra clase, pero la idea es que con datos ficticios de 6 personas que guardamos en estas listas, vamos a utilizar justamente una serie de umbrales en donde vamos a determinar si cada persona con un sexo de nacimiento declarado está por debajo de un umbral. Ujú. Ese umbral corresponde a un salario que nosotros colocamos ficticio por hora, pero vamos a identificar justamente si existe una brecha. Ahí es cuando empezamos a hacer la detección de patrones, ¿no? A ver, muchos del mismo sexo corresponden a por debajo de un umbral y muchos de otro sexo corresponden a por arriba. Algo está sucediendo, al menos inicialmente en este patrón, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Generamos una lista que se llama género. Dentro de género colocamos el sexo declarado de nacimiento de cada una de esas personas ficticias. Entonces, cada uno de estos son un elemento. El primero es una mujer cuyo salario por hora son 120 y voy a definir una variable que se llama umbral en 150. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito tomar el elemento mujer, el elemento 120 y compararlo con este umbral de 150. Y lo mismo va a pasar con cada elemento, con hombre 200, mujer 95, hombre 310, mujer 140 y mujer 180. Entonces, si yo establezco estas dos listas y las utilizo al mismo tiempo, vamos a llevar este orden secuencial. Ujú. Entonces, voy a colocar aquí justamente, ¿qué necesito colocar? Necesito un contador, ¿sí? Vamos a verlo con más claridad después, pero la idea es que yo necesito saber cuántas mujeres están por debajo y cuántos hombres están por debajo de este umbral de 150. Por ello, cada vez que pase el ciclo, si una mujer queda debajo del umbral, aquí, empezamos esta lista en cero, pero al evaluarse me va a contar, me va a sumar un puntito, ¿vale? Y eso me va a indicar que esa persona, ese caso, cuenta como debajo del umbral. ¿Cómo establecemos mi ciclo? Voy a recorrer mi lista, ¿sí? Y para eso esta instrucción de por cada elemento en mi rango de toda lo que corresponde a la lista género, es decir, por todos estos, ¿no? Cada uno de estos, si el salario por hora, aquí está la segunda lista, de este individuo I, es menor que este umbral que yo establecí, que es 150, si el género corresponde a mujer, entonces agrego un 1 a esta variable, que es mi contador. Si no, y entonces el género es hombre, coloco un 1 en hombre, ¿sí? De esa manera, no tengo que estarlos contando yo uno por uno, sino derivado de la evaluación que hace este ciclo, me va a ir dando esta información y va a guardar esos elementos y va a sumar hasta que termine la lista completa. Por eso lo colocamos, ¿no? En el rango completo de esto. Y al final me va a establecer cuántos, ¿sí? Corresponden a mujeres debajo de umbral y cuántos corresponden a hombres debajo de umbral, ¿no? Como vemos, estas tomas de decisiones nos sirven para ahorrarnos tiempo, ¿sí? A lo mejor nosotros en esta pequeña lista podemos ver muy claramente quiénes están por debajo de 150, pero cuando ustedes trabajen con el profesor Benjamín en la clase, van a notar que la cantidad de datos es enorme, ¿no? Y entonces no podemos contar a mano. Por eso es necesario entender cómo llevar a cabo estas asociaciones, ¿no? Bien, reflexionen sobre lo que hemos visto durante este tiempo. Ya saben cómo hacer conteos, ¿sí? ¿Qué información necesitarían si yo les digo que hay 3 mujeres debajo de un umbral determinado y no hay ningún hombre debajo del umbral de 150? En este momento nosotros estamos definiendo esto, pero si nosotros llegáramos a ver datos reales y vemos esta información, ¿qué más necesitamos para poder afirmar que existe una brecha salarial en un grupo? Más allá de simplemente contar las personas debajo de ese umbral, ¿sí? Piénsenlo, piensen el tamaño de cada grupo, piensen los tipos de puesto que
justamente involucran estos salarios, las horas trabajadas, la antigüedad. Y escríbanme una pequeña reflexión o respuesta que luego vamos a ir combinando porque vamos a llegar a un modelo en donde justamente vamos a medir estas cosas. ¿Ok? Bien, pues eso es todo por el día de hoy. Por favor, si tienen cualquier duda, mándenos un mensaje, practiquen estas estructuras. No se preocupen si inicialmente ahorita todavía les parecen muy complejas. Vamos a ir retomando algunos elementos y vamos a ir explicando para que ustedes empiecen a trabajar y a soltar justamente su mente en términos de cómo estructurar todas estas condiciones. Si tienen dudas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando le coloco decimales? ¿Qué pasa cuando le coloco textos? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería esto? Hay muchísimo material ya. Avancen justamente sobre estas dudas que ustedes tienen y compártalas con nosotros para que podamos incluir ejercicios que toquen esos casos. ¿Ok? Me dio gusto verlos. Nos vemos la siguiente semana. Y por favor, contesten los ejercicios. La idea no es justo decir, este está bien, este está mal, sino que realicen la práctica para que veamos que efectivamente ustedes, como les digo, como el ejercicio, ¿no? O sea, que sí se están poniendo fuertes en su mente. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces la siguiente semana. Descansen. Un saludo, profesora, muchas gracias. Oye, Gracias. Luego, Jessica, gracias. Bye. perdón, una preguntota, ¿estás ahí? Sí, Sí, oye, lo de los pandas no lo han visto, ¿verdad? no, lo vamos Y, a ver. y, Ahorita y son esos, puras estructuras sueltas así con los, Python para que comprendan pues las estructuras lógicas básicas de la programación, pero sí vamos a llegar a pandas porque el profesor pues va a trabajar con bases de datos más grandes, ¿no? ¿qué es eso de los pandas? Son estructuras, es como si tú todos los datos los incorporaras en una estructura que se llama Data Frame. La librería que se utiliza es Pandas, así se llama, y te permite hacer un manejo más eficiente. O sea, ya no vas a hacer listas, ya vas a poder trabajar directamente con datos que vienen de un Excel y esa columna, ¿no? Ya no la tienes que transformar en uno por uno de esas listas, sino hay instrucciones específicas que te van a permitir hacer más eficiente cómo trabajas. Ok, o sea, ya no se convierte en nada, simplemente agarras los datos de una base de datos, pero ya no los tecleas, es algo que quiero entender, ¿no? Es más fácil, vamos a decirlo así. Ok, sí, pero agarra varios, ok, o sea, en vez de tener 5, puedes tener 1 millón, ¿no? Y ya le picas, saca estos y ya, hace lo mismo. Sí, Ok, y la otra, en Python no tienes que definir si vas a estar ejecutando, bueno, si tienes que definir si el número es entero, racional, no, nada de no, eso, ¿no? Python lo infiere. Es por eso que tienen que aprender justamente que a veces lo va a inferir de manera errónea y entonces pasa pocas veces, pero sí pasa, en donde a lo mejor sí valdría la pena justamente transformar todas tus observaciones en un tipo especial de dato, ¿no? En string, en entero, en decimal, etcétera, pero sí definírselo a Python. Ok, o sea, pero si estamos hablando de números y o sea, no tienes que ponerle, o sea, él te va, o sea, le puedes meter cualquier número él va a saber, o sea, no tienes que definir si va a ser entero, ¿no? O sea, siempre y cuando sean números, ¿no? Sí, no, no es como otros lenguajes de programación en donde tú tienes que declarar de inicio las variables y cómo van a ser, ¿no? Claro, exacto. O si ves un número irracional o tipo pi o Ujú, cosas así, no, este, para que te calcule o con cuántos enteros quieres que maneje, por decir, si le sí, pones pi, no, ¿no? O sea, no, 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 si no le es ese pones, tipo de lenguaje de programación. Es sí, como claro, sí, más sencillo desde esa perspectiva de que no estás atado a definir inicialmente y luego ya no se puede cambiar, ¿no? claro. Pero por decir, si le pones pi, o sea, por decir, él tiene como una inteligencia artificial o no sé cómo le haga Python
para decir, ah, bueno, pues tu procesador es de tanto, entonces voy a agarrar y voy a truncar el pie en tantos, o voy a agarrar nada más tantos decimales, y si tu procesador está más potente, agarro más decimales. O sea, tú le defines con cuántos, pues, o, No, no llega a ese nivel, más bien trabaja de manera como, vamos a decir, muy naif, en el sentido de que toma que cualquier expresión justamente que conlleva números, no hace como estos cálculos adicionales, ¿no? Y justamente a veces por eso tiene algunos errores, ¿no? No es tan eficiente como a lo mejor algunos otros programas en cálculos que son justamente infinitesimales y que requiere cierta precisión o así. A veces no, a menos que incorpores librerías específicas para el tratamiento de esos datos. Pero no es algo que nos vaya a preocupar durante esta clase. ok, perfecto. Pero bueno, yo nada más quería saber cómo funcionaba, porque te digo, a mí me Ok. enseñaban en otro idioma de Ujú. programación, y por eso quería saber, ahora Sí, qué no se pasaba en preocupen, les Python. vamos a dar recomendaciones también de dónde pueden encontrar más información, si lo quieren usar justamente para otras cosas que no son limpieza de datos, sino que son más justamente como programación científica o así. Ok, perfecto. Oye, nada más, Jessica, por decir, me quedé con esta espinita, por decir, si tú le pones, no sé, realiza un número, una operación con la letra E, ¿no? Entonces tú ya nada más le pones la E y por decir, y independientemente de la computadora, bueno, independientemente de la computadora donde lo vaya a procesar, siempre te va a dar el mismo resultado. O sea, la E, por decir, te la va a tomar está definida, no sé, le corta los 84 decimales y así lo define la letra E, o no sabrías más o menos cómo trabaja en ese caso. En ese caso, no sé exactamente cuántos valores toma, cuántas posiciones, O sea, es que es pero un ejemplo, o sí, sea, justamente no es que, vamos a decir así, ¿no? No es como en otros lenguajes de programación que efectivamente tenemos que como ser muy exhaustivos así en la cantidad de dígitos para hacer más eficientes los cálculos, ¿no? los programas. No Exacto. llega a eso, no llega a tener esos problemas, digamos, al menos no en esta clase, cuando necesitemos justamente definir esa parte, hay librerías específicas en donde justo vienen ya con las rutinas necesarias para definir. Por ejemplo, cuando trabajemos con pandas y trabajemos, por ejemplo, algunas regresiones específicas, ¿no? Que van a ver con el profesor. Obviamente dentro de la librería que él utiliza, pues ahí dentro, ¿no? Ya dentro de cuando la invocamos los programas que ya están embebidos internamente ya tienen estas definiciones. Entonces, no es algo que nosotros hagamos, sino que internamente, dependiendo de la librería que tomas. Pandas es como muy utilizado actualmente justamente en la ciencia, en muchas, ¿no? No solamente digamos, matemáticas, ¿no? En física, en biología, etcétera. Y en cada, digamos, tiene la facilidad de tener librerías específicas para determinados usos. Y es ahí en donde se definen este tipo de cosas. Por eso es como muy utilizado, porque es modular. Si tú, por ejemplo, piensas, no, yo necesito que realice cálculos, por ejemplo, de física avanzada, revisas cuál de las librerías es la más eficiente computacionalmente para realizar el cálculo que tú quieres. Y dentro de la ayuda de Python viene justamente todas estas consideraciones, ¿no? De, bueno, pues se toma esto. Por ejemplo, en la de estadística que va a utilizar el profesor Benjamín, ahí sí pueden ustedes revisar dentro de la documentación eh, cuál es el método que utiliza, por ejemplo, para calcular los errores de la regresión, ¿no? Para hacer los ajustes de las líneas de regresión y cómo trabaja justamente esto de la varianza, la covarianza, etcétera, ¿no? Entonces, dado que existen varios métodos, las librerías de pandas específicamente utilizan algunos, ¿no? Que son lo suficientemente buenos desde nuestra perspectiva para que ustedes trabajen con ellos, pero si quieren algo más como programación científica o así, vale la pena que luego les pasemos la documentación para que se echen un clavado y revisen cuáles librerías serían las adecuadas, ¿no? Perfecto. Y, o sea, pandas, cuando dices pandas, ¿es lo mismo que librerías?
Pandas, sí, pues sí, es un conjunto de librerías, digamos, ¿no? No Ah, sé ok. con qué, con qué otro lenguaje de programación podríamos compararlo, pero la idea es justamente que son esta colección, digamos, como de funciones que ya estamos utilizando y que lo único que hacemos es descargarlas, ya traen los métodos incorporados, este tipo de decisiones ya vienen incorporadas, pero podemos comparar entre diferentes menús, digamos, ahí que tenemos, ¿no? Perfecto. Gracias, Jessica. Bueno, bien, hasta luego. Gracias y hasta luego.